Hoy veremos el tema número 2, dones ministeriales y de servicio como operan en el líder. Podemos plantearnos dos preguntas sobre este tema. ¿Para qué están estos dones ministeriales? ¿Por qué es necesario tener estos dones? Veamos para qué estudiamos estos dones. Según 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, nos dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Con este versículo respondemos que es necesario saber bien este asunto, por consiguiente estudiaremos este tema maravilloso. Al responder por qué, según en Efesios capítulo 4, versículo 11, porque Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y a otros, pastores y maestros. Durante este estudio el Señor bendecirá y ayudará a administrar su don, que como líder debe desarrollar. A continuación, veremos algunas definiciones de don. Leituria quiere decir y siervo, o ministro. Esta definición abarca, a prestar servicio voluntario. B. Realizar servicios, por estar calificado. C. Cualquier clase de servicio. D. Servicio en la iglesia del Señor. Otra definición deriva de diakonos, que significa servir y ministrar, o sea quienes son los que sirven. A. Todos los que ministran las cosas santas del Señor. B. Rendir servicio. C. Los que tienen deberes serviciales. A continuación la siguiente definición afirma que don es para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles las tareas serán? A. Servir la palabra de Dios. B. Alimentar a, apacentar y edificar. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 nos enseña que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto no significa que hay un grado de estatus dentro de la iglesia, de ninguna manera. Esto nos enseña que es la base y pilar de la iglesia. Estos dones ministeriales, A. Deben estar activos, hoy en la actualidad. B. No hay competencia entre los mismos. C. Tiene una relación con los dones ministeriales. D. Todos ministran juntos. E. Son una extensión de Cristo. F. Todo esto es para el desarrollo y fortalecimiento de la iglesia. Estos dones son ejercidos por aquellos que tienen un llamamiento. Son ministros que desarrollan su don con madurez, prudencia, valor y responsabilidad. En Isaías capítulo 61, versículo 1, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Busque usted los siguientes versículos. A. Isaías capítulo 11, versículo 2 al 4. B. En el Evangelio, San Lucas capítulo 24, versículo 49. Todos estos versículos afirman que la autoridad es delegada por el Señor. Los que desarrollan los dones ministeriales son servidores de Dios. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta afirmación la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Sigamos leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 12. Nos enseña cuál es el propósito de estos dones. A. Perfeccionar a los santos, a desarrollar un ministerio fructífero. B. Unidad en la fe. C. Edificar, construir y hacer crecer a los creyentes, para que lleguemos al conocimiento de Jesús, a la medida de la estatura de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue el único que ejerció los 5 dones ministeriales. Jesús es pastor, maestro, profeta, apóstol y evangelista. Lea el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Jesús apóstol. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Jesús profeta, y las gentes decían, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. San Mateo capítulo 21, versículo 11. Jesús evangelista, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús pastor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. San Juan, capítulo 10, versículo 14. Jesús maestro, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. San Marcos capítulo 1, versículo 22. Estos dones, no solamente fue para la iglesia primitiva,
sino que está vigente, en el día de hoy, para que la iglesia, a. obtenga un desarrollo saludable. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. b. puede impedir engaños y divisiones, artificios de hombres, para engañar y llevar al error. Esto se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 14. c. sea impulsada al crecimiento, numérico y espiritual. En Efesios capítulo 4, versículo 15, afirma que permaneciendo en la verdad en amor, crezcamos todos. Debemos identificar el llamado, algunas características que nos determina que estamos encaminando hacia el llamado. A. Anhelo y deseo por la obra de Dios. B. La pasión por su obra aumenta. C. Una convicción presente de servir. D. Se decide servir a Dios. E. Hay evidencias, señales, sueños y propósitos de servir. F. Dios tiene un destino específico dentro su reino. G. Aprender a escuchar la voz de Dios. El sello de aprobación y confirmación del llamado viene por medio de los padres espirituales y hermanos de la fe. Clasificación de los dones. En una forma didáctica para memorizar la clasificación de los dones. Vamos a utilizar la palma de la mano izquierda. A. En el dedo pulgar pondremos al apóstol, ya que el pulgar toca a los demás, esto significa gobierno. B. En el dedo índice, que se usa para dirigir, representamos al profeta, al que guía. C. El dedo del medio, se extiende más, a este representaría al evangelista, el que reúne. D. El dedo anular, el del pacto, pondremos al pastor, el que cuida. E. Y en el meñique, es el que mantiene el balance, en este pondremos al maestro, el que fundamenta. Esta es la forma práctica de aprender la clasificación. Los dones ministeriales, también lo llamamos ministerio quíntuple. Repasemos. Estos son para 1. Perfeccionar a los santos. 2. Edificación del cuerpo de Cristo. 3. Unidad de la fe. La palabra ministerio deriva del griego diaconía, que significa servicio. Concluimos que el ministro es un servidor. Analizaremos a continuación cada uno de los ministerios. Apóstol, del griego apóstolos, que significa uno que es enviado y mensajero. Del griego apostello, que quiere decir enviar, para un servicio o una comisión. Ejemplos de algunos apóstoles. 1. Bernabé, Hechos capítulo 14, versículo 4 al 14. 2. Pablo, Hechos capítulo 14, versículo 4 al 14. 3. Sóstenes, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, y capítulo 9, versículo 5. 4. Silas, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, y capítulo 2, versículo 6. 5. Timoteo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, y capítulo 2, versículo 6. La función de un apóstol es 1. Cubrir. 2. Establecer en la doctrina. 3. Enviar. 4. Son pioneros. 5. Progresan y avanzan hacia un territorio nuevo. 6. Disfrutan estableciendo nuevas iglesias y ministerios. 7. Avanzan hacia zonas que no han sido alcanzadas y establecen iglesias. 8. Abren puertas de oportunidades para difundir el evangelio. 9. Poseen los otros dones espirituales u oficios dentro de su llamamiento. 10. Asientan el fundamento, juntamente con los profetas, Efesios capítulo 2, versículo 20. 11. Testigos de la resurrección, Hechos capítulo 1, versículo 15 al 22. 12. Proveen el gobierno del reino. Profeta, en el Nuevo Testamento, deriva del griego profetes, que significa uno que habla pública y abiertamente. Proclamador de un mensaje divino. Ejemplos de profetas en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, San Mateo capítulo 11, versículo 9 al 10. Ana, San Lucas capítulo 2, versículo 36. Profetas en las iglesias, Hechos capítulo 13, versículo 1. Funciones de un profeta. A. Hablar de parte de Dios. B. Proteger. C. Guían el gobierno de la iglesia. D. Predicen el futuro. E. Tienen un entendimiento de los tiempos. F. Proclaman e interpretan la revelación divina dada a ellos. G. Revelan lo que está escondido. H. Interpretan lo que se le está revelando a ellos. I. Hablan por Dios. J. Emiten proclamaciones de acuerdo a la palabra escrita. K. En el Antiguo Testamento se les refiere como vidente. L. Prevén los tiempos y la iglesia apostólica presente. M. Son directivos o correctivos en su enfoque. N. Exhortan, edifican y consuelan mediante la profecía.
O, predicen el juicio venidero. Pastor, deriva del griego poimen, que significa que cuida manadas, o rebaños, no meramente uno que los alimenta. Pastor se reconoce porque da su vida por las ovejas, Juan capítulo 10, versículo 11. Con la vara corrige, y con el cayado pastorea, Salmos capítulo 23. Funciones de un pastor: cuidan las almas, modelan el cristianismo, sirven y alimentan al rebaño, demuestran gran paciencia al tratar con problemas de otros, poseen la habilidad de hablar la verdad con amor, escuchan y hacen fácil que los demás compartan sus sentimientos, conocer a sus ovejas, mantener el rebaño unido, defienden del maligno a las ovejas, velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. Cuidan, protegen, alimentan y están a cargo de las necesidades espirituales del rebaño. Pasan la mayoría de su tiempo con otros cristianos. Sirven como supervisores espirituales, capaces de invertir a largo plazo en el bienestar espiritual de los creyentes. Hacen lo que sea necesario para ver a la gente crecer en la fe y en sus vidas espirituales. Ayudan a dirigir a otros para que continúen yendo en una dirección celestial y piadosa. Se sacrifican por las ovejas. Maestro, deriva del griego didaskalo, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de la enseñanza, en la exposición inteligente de la verdad, mediante el Espíritu Santo. Funciones del maestro: hacer discípulos. B. Trazar bien la doctrina apostólica. C. Enseñan a discernir la doctrina. D. Fundamentan a los creyentes en la doctrina apostólica. E. Explican, iluminan y educan a otros para entender y aplicar la verdad. F. Disfrutan leer y estudiar la palabra de Dios. G. Exponen la verdad de manera simple. H. Se entusiasman al enseñar la Biblia a otros. I. Poseen la habilidad de hacer clara o simple la palabra de Dios a la gente en cualquier nivel de madurez o educación que se encuentren. J. Instruyen mediante el ejemplo y estilo de vida personal. Funciones del maestro. K. Explican las escrituras de una manera fácil de entender para los oyentes. L. Tienen la habilidad espiritual. M. Imparten la verdad usando ejemplos o cosas ordinarias y sencillas. N. Instruyen a la gente en conocer a Dios, en vez de solamente entender la religión. O. Se reproducen en las vidas de otros. P. Entrenan y encargan la verdad a aquellos que serán capaces de enseñar a otros. Q. Viven un estándar más elevado, sabiendo que recibirán un juicio y un escrutinio mayor. R. Encuentran un balance entre lo teórico y lo práctico. Evangelista, deriva del griego evangelistes, y significa mensajero de la bueno, proclamar las gratas nuevas. Caracterizándose por el amor hacia las almas perdidas, debe estar lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Tareas del evangelista. A. Anunciar las buenas nuevas, o sea, predicar el evangelio. B. Sanar y liberar. C. Reúnen a los demás en el reino. D. Hacen recordar a los demás cristianos que es necesario alcanzar a los perdidos. E. Alcanzan a la gente con el mensaje de salvación, usando una unción especial para ese propósito. F. Saben cómo hacer que la palabra de Dios sea relevante a los que no son cristianos. G. Atraen a otros a una discusión sobre Jesús por doquiera que van. H. Tienen pasión para compartir el evangelio. I. Tienen valentía al compartir su fe. J. Anuncian las buenas nuevas. K. Relatan los hechos de la redención. L. Predican a Jesús. M. Reconcilian a la gente con Dios. N. Declaran las promesas de Dios. O. Heraldos de salvación. P. El ganar almas es la huella de su llamamiento. Q. Ungidos para atraer a la gente. R. Emplean la sabiduría para ganar a los perdidos. Siglo viajan de lugar en lugar.